Salvador Mejía, qué gusto saludarte. Cuéntanos, te echaste un clavado para investigar sobre estos temas. ¿Qué descubriste, querido Salvador? Hola Luis, buenos días al auditorio. ¿Por qué se están peleando, Luis, el presidente y los gobernadores de esta llamada Alianza Federalista? Bueno, Luis, por dinero y por poder. Y permíteme ponerte un ejemplo. Hagamos de cuenta, Luis, que hay una empresa, la empresa M, en la cual el accionista principal tiene un pleito, tiene un diferendo con el resto de los accionistas, minoritarios, pero accionistas, respecto de cómo se tiene que usar los recursos de la empresa para enfrentar con éxito la peor crisis económica en la historia de la humanidad. Y hagamos de cuenta, Luis, que el accionista principal insiste en asignar la mayor parte de los recursos de esta empresa al área de Contraloría Interna, pero los accionistas minoritarios le solicitan que esos recursos sean distribuidos a otras áreas de negocios para dar mejores resultados, no sé, recursos humanos, marketing, al área jurídica, al área de nuevos modelos de negocio, no lo sé. Pero el accionista principal se niega y en consecuencia los minoritarios arman un frente común y amenazan con romper el pacto de civilidad corporativa. Y entonces se arma la gorda entre el accionista principal y los minoritarios, pero sin importar los gritos y los manotazos que se den, ninguna de las dos partes puede irse de la empresa, ninguno puede vender sus acciones y salirse por la puerta, porque todos están atrapados en esta discusión y están obligados a llegar a un acuerdo en los mejores términos y lo más pronto posible, Luis, ya que la empresa M cotiza en bolsa y las calificadoras, los periódicos, los inversionistas, los bancos y sus trabajadores, que son los que realmente mantienen a la empresa M, están al pendiente de la resolución de ese conflicto. Y eso es lo que está ocurriendo, Luis, entre el presidente y los gobernadores que integran esta alianza federalista. Es un problema de dinero y de poder. Pero bueno, Luis, ¿cómo fue que surgió este pleito entre estas dos partes? Pues después de tener ahí un diferendo muy fuerte con el señor presidente, los gobernadores primero de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas crearon algo llamado la Coordinación Noreste COVID-19. Dicen que para entender el problema hay que irse al origen del mismo. Esta coordinación fue para combatir la pandemia del COVID-19 que acababa de llegar, es decir, estaba organizada por gobernadores que no eran parte del partido del presidente. Y una vez que ya tuvieron una agenda política en común para suplir el brutal silencio del secretario de Salud, junto con las incongruencias del subsecretario de Salud, esta coordinación se transformó en lo que el auditorio conoce como la dichosa Alianza Federalista, que además de pedirle recursos para la pandemia, suben una nueva solicitud, revisar el pacto fiscal. Y afloró un tema muy añejo. Los estados del norte del país son los que más dinero aportan a la federación, pero que no necesariamente reciben de regreso mediante el presupuesto de egresos de la federación, pues las cantidades que consideran justas. Y con el debido respeto, Luis, no es lo mismo la lana que produce la industria de Nuevo León, claro, que la lana que produce Oaxaca o Guerrero o Chiapas, perdón, pues es algo que se sabe. Y aquí es donde se empiezan a surgir estas tontas ideas, como el famoso Nortexit, ¿no? La idea de que se quieran separar de México, los estados del norte, porque porque nosotros aportamos más y nos llevamos menos. ¿Pero qué es el pacto fiscal, Luis? No es otra cosa sino un simple acuerdo entre las entidades de gobierno, entre los tres niveles de gobierno, para repartirse la lana, para imponer y cobrar impuestos, cómo gastarse la lana. Esa es la esencia del pacto fiscal. Y luego salen diciendo que se va a romper el pacto federal. ¿Pero qué es el pacto federal? Pues simplemente es un acuerdo para el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación. Vamos a ponernos de acuerdo para gobierno federal y estados salir adelante. Es un acuerdo, el pacto federal, Luis, de igualdad para otorgar soberanía a los estados, reconociendo que hay algo, pues déjame ponerlo así, hay algo más grande llamado gobierno federal de la República. Pero bueno, Luis, esta petición que hicieron estos gobernadores de la Alianza Federalista
pues no fue cualquier cosa, fue tan importante que incluso el Financial Times la consignó diciendo que esto obedecía, échate este trompo a la uña, obedecía a la falta de liderazgo del presidente de la República en relación al manejo de la crisis del COVID-19, pero al parecer pues nadie acusó de recibido y el pleito escaló y se integraron a esta alianza otros gobernadores, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, aunque luego, bueno, Querétaro y también San Luis Potosí, pero luego se salieron, y quedaron 10 gobernadores que al final ya le pidieron formalmente al presidente que se revise el cómo se distribuye la lana, así de sencillo o así de complicado, como lo queramos ver, que se analice este pacto fiscal. Sí, el secretario de Hacienda ya salió con esta declaración, a mí me parece lamentable, diciendo que esto lo aprobaron en el sexenio de Calderón. Pues sí, pero los gobernadores que están ahorita que no gobernaban cuando estaba el presidente Calderón en 2007. Y bueno, vinieron estas dos reacciones, la que te acabo de decir el secretario y la del señor presidente. Déjame citarlo. Lo que está sucediendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones y se están agrupando en contra nuestra, pensando que van a tener votos. Va de nuevo, querido Luis, dinero y poder. Ahora, hay que tranquilizarnos todos. Vamos a calmarnos. Legalmente, Luis, no hay una posibilidad para que los gobernadores de esta alianza federalista se salgan del pacto federal, debido a que hay algo llamado artículo 40 de la Constitución que establece pues que la forma de gobierno es una república, ¿no? Es necesario que nuestros gobernantes se sienten a la mesa para revisar el convenio de coordinación fiscal. Una vez más, cuánta lana vamos a generar y cómo vamos a repartir esa lana. Ni Jalisco, ni Nuevo León, ni Chihuahua se pueden independizar, pero sí, Luis, tenemos que entender el reclamo para replantear cómo se reparten los pesos y los centavos. Vamos a pensar, Salvador, que de pronto esto ya se estira a un punto en donde se puede romper. Y entiendo que no van a pedir pasaporte para entrar a Nuevo León. O sea, digo, eso está muy bueno para el meme y el tren del mame, pero la neta, pues no. No pasa de ahí. Sin embargo, empiezo a ver opiniones en torno a lo que pudiera llegar a pasar, y yo te lo preguntaría, si de pronto algunos estados deciden no pagar esos impuestos, desde los gobiernos dicen, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a mandar federación, la lana que recaudo y se queda aquí. El 35% del PIB. Los 3 estados que originaron este relajo, simplemente aportan 1 de cada 3 pesos que se generan en México, provienen de Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, según yo. El 33%, Luis, de los impuestos que recauda el SAT, pues ya te imaginarás de dónde provienen, de estos mismos 3 estados. Quienes solo reciben a cambio el 30%, y sí, por eso te digo, también hay que ver, hay que escuchar el reclamo de estos estados. Ahora, me voy a tu pregunta. El mejor ejemplo, la mejor respuesta que te puedo dar fue la reacción que tuvo el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro. Cuando el presidente dice, oigan, pues pregunten, ¿cómo es? Pregunten en sus estados, consultando, pregunten mandando. Consulta. Hagan su consulta. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaban en su derecho de preguntarle a la población si estaban de acuerdo con estas ideas, y ¡pum!, que le toman la palabra, y algunos preguntaron por las benditas redes sociales si estaban de acuerdo en recibir más lana. Cada uno agarró Twitter para su propia pregunta. Algunos hicieron encuestas, como Martín Orozco, Dino Sinue, pero el que me parece preocupante fue Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Se tronó la puntada de plantear una consulta a mano alzada, utilizando un tono en obvia reacción, y que de una vez lo voy a decir, Luis, necesita esa declaración un mea culpa, una disculpa, ya que todavía pues no es hora de incendiar el bosque y a decir que no vamos a aportar dinero a la federación, porque eso fue lo que dijo al gobernador Alfaro. Pero yo ahí te preguntaría, ¿qué pasa si esto se está violando el artículo 31 constitucional? ¿Qué pasa? El artículo 31 constitucional, Luis, auditorio, nos dice que todos los mexicanos, tú, yo,
todos los mexicanos que están escuchando tu programa, Ajá. tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México, del municipio en que tú residas, de manera proporcional y equitativa que Ajá. dispongan las leyes. El señor gobernador Alfaro de Jalisco dijo una señora estupidez. No hay manera de que se aviente el tiro de decir, el dinero que yo recaudo, me lo quedo, porque en ese momento el señor gobernador estaría rompiendo el pacto federal y podríamos estar ante un escenario tan complicado Ajá. como no sé, Luis, esto es una pregunta para un constitucionalista, pero tal vez estaría violando la Constitución, estaría generándose la posibilidad de una desaparición de poderes en Jalisco, algo muy grave. Creo que fue una tendría que tener respaldo fuera local, de ¿no? tono. También, para una desaparición de poderes, o sea, porque ya no es tan fácil como era cuando el PRIATO. Exactamente, justamente pero porque hoy sí tienes se podría más meter el gobernador temas. se podría meter en un problema legal muy fuerte, no por el discurso, pues al final del día, pues el señor presidente, ese es el modelo de negocios que nos está dejando. Ustedes digan lo que sea, ahí luego vemos cómo lo implementamos, pero si por alguna extraña razón Ajá. al gobernador de Jalisco, y nada más lo menciona él porque él fue el que lo planteó tal cual, se le ocurre no enterar a la federación el dinero que recauda vía impuestos, Ajá. el señor gobernador incluso podría estar cometiendo un delito de carácter federal. No son las formas, no son las herramientas que se necesita. Lo que se requiere es sentarse a reevaluar, como lo dije al inicio, Luis, cómo vamos a utilizar el dinero para salir adelante de este problema. Pero también tengo que decir, Luis, pues que el gobernador únicamente está copiando la manera de gobernar del señor presidente. Creo que al presidente no le gustó. No, pues es que es una sopa del propio chocolate también, o sea, a ver, la polarización viene desde Palacio. De su propia medicina. Y la reacción pues, le tiene que ser copiaron así. su método para gobernar, el método que el presidente ha utilizado para tomar decisiones tan trascendentales como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la planta cervecera de Constellation Brands. Bueno, lo bueno, Luis, es que el presidente lo único que registró ante el INPI fue su nombre como marca comercial y no la metodología para hacer consultas a mano alzada. Pero creo, Luis Auditorio, que teniendo a nada Ajá. las elecciones intermedias, este pleito se tiene que entender como enfocado al dinero y al poder por parte de ambos lados, pero también tenemos que ver que el federalismo, Luis, se está viendo amenazado por una administración pública cada vez más centralizados. Y ninguno de los que están metidos en este relajo tiene que olvidar algo. El artículo 40 constitucional, bueno. estás haciendo hablar como abogado, Luis, el artículo 40 constitucional establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Bueno. Punto. Dinero y poder, Luis. Dinero y poder. Acepto apuestas. Salvador Mejía, te mando un gran abrazo. Ahí van las apuestas en tu Twitter. ¿Cuál es? @ESMejía.